¿Cómo les va? Bienvenidos a Café Político, otro lunes más que estamos acá en Canal 2 del Cable haciendo esta mesa, ¿no? Tranquila de conversación acerca de lo que pasa en la política del país, de la Argentina, de la provincia y de San Andrés de Giles también, ¿por qué no, no? Hoy voy a conversar un rato con Mercedes Condesi, que es la referente del PRO a nivel local y a nivel regional, a la que quiero mucho porque es mi amiga y hace un montón de tiempo que nos conocemos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias, Marcelo, por invitarme. Bueno. Y sabes que es mutuo. Ya lo sé. ¿Sigue existiendo Juntos por el Cambio? Juntos como es cambio, como lo concebíamos antes, creo que ya no existe. O sea, hubo una reestructuración muy grande después de la última elección y de nuestra propia interna, ¿no? Creo que Juntos hoy ya no existe de la misma manera. Sí, sigue existiendo el PRO, y creo que ahí radica, bueno, la fuerza que tiene nuestro partido, ¿no? Creo que Mauricio Macri ha podido aglutinar a todos los referentes que tiene hoy el PRO y, bueno, tratando siempre de manejarse como un partido independiente, si bien están colaborando con el gobierno y el gobierno actual creo que le debe la presidencia, ¿no? Porque claramente los votos que recibió Milei en el balotaje provinieron de ese sector. Pero bueno, creo que el PRO todavía se continúa vigente, más vigente que nunca, porque entiendo que si bien estamos comprometidos con el cambio, fuimos los propulsores del cambio, fuimos los que primeros nos animamos a hablar de cambio, aún nos queda la esencia y muchos matices con el gobierno actual. Uh-huh. Sin embargo, a ver, yo me acuerdo, vamos casi 10 meses de este gobierno, ¿no? Todavía recuerdo, tengo muy fresco allá cuando arrancaba ese gobierno que decían no llegan a marzo, no va. Y sin embargo el gobierno el último viernes tuvo una buena nota del fondo, anda bien en el Fondo Monetario, bajó el riesgo país, bajó la inflación, después hablamos del costo, ¿no? Uh-huh. Eso es otro tema, ¿no? Está haciendo un trabajo político que nadie se lo esperaba, ¿no? Un gobierno que entra con muy pocos legisladores, logra partir el bloque radical, partir el bloque peronista y prácticamente fagocitarse aparte del PRO, ¿no? Sí, y con un discurso antipolítica, también, ¿no? Que creo que fue un poco la esencia. Yo creo que lo que más pegó en la gente y lo que supo interpretar Milei en su momento para llegar a ser presidente es precisamente ese discurso de anticasta, ¿no? Yo creo que si él hablaba de que no iba a haber inflación en su gobierno, de que iba a haber un déficit cero, de que iba a costar mucho llegar a esos objetivos, pero fundamentalmente lo que atraía a la gente era ese discurso de anticasta, de antipolítica, y un poco es lo que él vendió, lo que después necesita. O sea, porque la verdad que la política es imposible. Claro, yo te hablaba de otra cosa, justamente esto que consiguió lo hizo con prácticas de la casta, ¿no? Exactamente, pero a eso quería llegar, que precisamente si vos querés gobernar un país, no puedes nunca hacerlo en un sistema democrático y republicano como el que nosotros tenemos sin que la política funcione, sin que la política trabaje, porque la verdad que todo lo que tengas que lograr acá no es por decisión de una persona que desde el Ejecutivo decida lo que debe hacerse. La verdad que existen cámaras donde hay representatividad de todos los partidos políticos o de la mayoría e inexorablemente cualquier decisión que quieras tomar como Ejecutivo tenés que pasarla por las cámaras de diputados y por las cámaras de senadores. Entonces, prescindir de la política es imposible, pero a mí lo que me llama la atención es eso, cómo pudo manejar y actualmente sigue manejando ese discurso anticasta, antipolítica, que es lo que más a la gente le gusta y por otro lado es lo que necesita para seguir funcionando uh-huh. y para seguir logrando los objetivos que vos bien acabas de mencionar, ¿no? Que tienen que ver con los logros económicos, que los está teniendo inexorablemente y que la sociedad los está viendo también con buenos ojos. La mayoría o gran parte de la sociedad los sigue, los avala y era lo que estaba esperando. Uh-huh. Pero bueno, es un poco esta dicotomía de ver cómo por un lado desnosta la política, habla mal de la política, pero que inexorablemente tiene que convivir y no solamente convivir, sino también transar con la política para lograr lo que quiere, ¿no? Sí, yo no creo que sea un logro de Milei eso, yo creo que es un logro de los operadores de Milei.
porque es un gobierno que entra a gobernar con una base política inexistente, no tiene partido político Milei, ¿no? Y sin embargo sus operadores, lo que ha sabido conseguir, Francos, qué sé yo, y algunos más que se me escapan de la cabeza, han logrado tejer Por eso, este sistema, por lo cual tiene un sistema que le permite vetar lo que quiera y le permitió sacar la ley. Le permitió sacar la ley bases, le permitió que siga vigente el DNU, que está dormido ahí en la Cámara de Diputados. O sea, consiguió un manejo político impensado, que nadie pensaba que lo iba a tener, ¿no? no, yo creo que Milei es un antes y un después en la política. Todo lo que nosotros antes entendíamos como política o entendíamos como necesario para hacer política, vino Milei a romper ese molde. Creo que a partir de ahora entendemos la política de otra manera y vemos a un presidente que gobierna prescindiendo de un partido político que realmente lo sustente. Pero bueno, ha conseguido los intermediarios o los operadores políticos que le responden para darle todo este bagaje que es totalmente necesario, es ineludible, es esencial. Entonces, bueno, por ahí él quiere hacernos creer que él no está metido en la política y que tiene terceros que hacen ese trabajo sucio, pero eso es una irrealidad. ¿Por qué? Porque los que gestionan, los que operan, como vos bien utilizaste esa palabra, operan para precisamente manipular las cuestiones políticas y lograr los objetivos que él pretende. Es como si yo digo, ay, sí, yo hice mi casa. Y pero, ¿cómo le hiciste? ¿Vos? Sí, la hice yo. No. Los albañiles trabajaron para vos e hicieron la obra que vos le encomendaste hacer o que vos le pediste que hicieran. Levantaron las paredes y vos de alguna manera pagaste para que esas paredes se levantaran. Bueno, esto es un poco lo mismo. No sé si el ejemplo... Para mí, lo discontinuo, lo que rompe es Milei en sí, cómo llega, su personalidad, sus insultos, su antipolítica. Su antipolítica, pero todo lo demás es política clásica, o sea, porque esto en las negociaciones con los bloques siempre pero fue es imprescindible, no podés gobernar tomando decisiones unipersonales, porque vivimos, como te dije anteriormente, en un sistema democrático, en un sistema republicano, en un sistema representativo. Entonces, claramente, jamás nadie va a poder gobernar ni los destinos de un país, ni de una provincia, ni de una ciudad, por más pequeña que sea, bajo este sistema de gobierno que tiene nuestra Constitución, que creo que con sus defectos y con sus errores es el mejor sistema que puede existir, porque es el gobierno del pueblo, sin consensos, sin diálogo, sin sentarte y tratar de consensuar lo que... Además no existen las verdades absolutas. No. Y eso también es algo que creo que este presidente es lo que más le cuesta entender. Que las verdades no son absolutas y que cada uno tiene una parte o una visión de la verdad o de la realidad y que cuando vos te sentás con otra persona o con otra fuerza política que tiene otra visión o que ve la realidad de otra manera, siempre te terminás enriqueciendo. Nunca nada temerle al hombre de un solo libro, dice. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso y creo que esa es la gran diferencia que uno puede llegar a tener con este presidente, ¿no? El tema de esta forma de gobernar utilizando agravios personales, insultos a las personas. La verdad que son límites que no deberían cruzarse y sobre todo cuando uno tiene una investidura tan importante como es la del presidente, ¿no? Que sabemos que sus palabras siempre son mucho más tenidas en cuenta y tienen mucho más repercusión que el de cualquier ciudadano del país. Entonces creo que ahí sostiene sostiene un papel que no se condice después cuando uno ve que en la realidad eso no es así, porque se rodea, como vos bien nombraste, de personas que son de la casta, si querés llamarlo de esa manera, porque vienen haciendo política durante toda su vida y saben hacer política y necesitan de eso para seguir. Está bien, yo lo que creo que... Claro, no todo el mundo tiene que saberlo, pero si vos ves los módulos y los estilos de Milei son exactamente los mismos que los que tiene Donald Trump, los que tiene Orbán en Grecia, los que tiene esta señora que está en Italia, esta forma de
de expresarse, insultando. Es una cosa que está cortada con la misma tijera. Después la realidad es otra, ¿no? Porque Milei es el mismo que decía que no iba a hacer ningún negocio con los comunistas de China, y ahora mandó a la hermana y ahora se va a ir a China, ¿no? A visitarlo a Xi Jinping porque necesita las inversiones. O sea, también está eso, ¿no? Sí, el pragmatismo es entendible y cuando vos gobernás los destinos de un país entiendo que tenés que poner eso por encima de todo. Pero sí, yo creo que esas formas también son un poco parecidas a las que tenía Cristina, ¿no? Que, también. Creo que son muy parecidos. Que tiene Cristina. Que tiene actualmente Cristina. Vos fijate lo que se ha generado la semana pasada, creo que fue este contrapunto entre ellos, que creo que les sirve a los dos, ¿no? Porque más le sirve a Milei, me parece. Y a Cristina también en este momento especial que está viviendo en su coyuntura partidaria, ¿no? Que tiene que ver con esta interna que se está generando dentro del justicialismo. Ella viene a demostrar que la que tiene la centralidad es ella, que el presidente no discute con Quintela, el presidente discute con ella. Yo creo que son funcionales unos a otros. Sí, claro. Y que de alguna manera queda un poco desfasado la figura de Mauricio Macri, que tiene otro perfil. Mauricio Macri tiene muchas cosas parecidas a Milei en cuanto a lo que piensa, a lo mejor, o a lo ideológico, a lo que tiene que ver con el liberalismo, pero nunca lo escuché con ese tipo de agravios personales, todo lo contrario. Él hacía de la corrección política una forma de hacer política. Nunca se plegó a ningún desprecio, a ningún destrato que recibió, él no recibió la banda de quien tenía que recibirla, que era la presidenta de la nación y que en ese momento, por una cuestión de simbología, no sé por qué motivo, decidió no hacerlo y él mantuvo nunca llegó al agravio personal. Creo que eso es una diferencia importante entre uno y otro. Y en estos dos estilos que se están contraponiendo, es como que Macri queda desdibujado porque realmente no puede ingresar a ese nivel de beligerancia verbal, de esa forma tan agresiva y tan personalizada de decir cosas. Porque yo puedo disentir con vos, de hecho lo hemos hecho en varias oportunidades por no pensar distinto, pero nunca con la necesidad de agraviarte en lo personal, ni vos a mí. Y creo que eso es un estilo de hacer política que estos dos personajes centrales e importantes, y a los que estamos acostumbrados, porque los argentinos estamos acostumbrados, manejan esas formas y les dan, para mí es muy rentable para ambos. Ya lo creo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos, no se vayan.